a Israel que los dioses de los pueblos son ídolos y que solo Él hizo los cielos, que es el Dios creador y sustentador. Pero cuando Dios decidió revelar lo más importante de lo que Él es para su creación, en este caso, Padre, se lo asignó al Hijo. ¿Por qué Dios no se lo asignó a Moisés, a Samuel, a Elías, a Ezequiel, a Daniel, a Jeremías, etcétera? ¿Por qué no se lo asignó a ninguno de los profetas? Porque solamente aquel que conoce a Dios como Padre podía revelar la esencia misma de la paternidad de Dios, la naturaleza de la paternidad de Dios. En este caso, Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Esa manera de revelarse a nosotros no deja de ser un misterio, porque la relación de Cristo como Hijo no deja de ser un misterio. Podemos decir que Dios se reveló como Padre porque Dios es el Dios de la familia y nosotros fuimos engendrados por nuestros padres. Y podemos decir que Dios se reveló así para poder darse a conocer, ya que todos procedemos de una familia. Pero la Biblia nos enseña que Jesús siempre ha sido Hijo de Dios. ¿Cómo se puede entender que Cristo sea Hijo de Dios cuando Jesús es eterno, igual que el Padre, y comparte con el Padre los atributos de la divinidad, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice la palabra? ¿Cómo puede ser en la eternidad una relación de Padre e Hijo cuando pues Cristo fue engendrado en la tierra, pero no en el cielo? La verdad que es un misterio. Pero sea como sea, y aunque yo no lo pueda explicar, los misterios de Dios son de Dios y serán nuestros cuando Él quiera revelarlos, según Deuteronomio 29:29. Pero lo que nos incumbe a nosotros es la revelación de la paternidad de Dios desde el ministerio de Yeshua, de Jesús, como Hijo de Dios, eternamente Hijo de Dios. Ven ustedes a Jesús que solamente hablaba del Padre. Eso no era un capricho de Jesús. Jesús no se dirigía al Padre como Señor, Dios omnipotente, como nosotros. Siempre es Padre, Padre. Y nos habló de su relación con el Padre. Mis obras no son mías, sino de aquel que me envió, el Padre. Y todo era el Padre. Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Yo honro a mi Padre. Toda la administración de Jesús era el Padre. ¿Por qué? Porque Dios quería revelar la paternidad de Dios en nuestras vidas. El que no conoce a Dios como Padre va a ser un cristiano traumado. ¿Qué yo dije? Así como sucede en lo natural, que cuando no tuvimos padres, en el sentido que no nos criamos con ellos, o por alguna razón nuestros padres no fueron padres, fueron cualquier otra cosa, suplidores, verdugos, disciplinadores, pero no verdaderos padres, y nos traumaron, y nosotros fuimos muy afectados emocionalmente por la ignorancia y la conducta loca de ellos. Así como sucede en lo natural, sucede también en lo espiritual. Si no conocemos la paternidad de Dios, a Dios como Padre, no llegaremos a la plenitud en nada, en ningún aspecto. Seremos cristianos vacíos, cristianos emocionales, cristianos limitados, hijos de las circunstancias,
se nos va a complicar el entender las Escrituras. Todos nosotros hemos pasado por la crisis del entendimiento con relación a Dios. ¿Quién puede decir que en ciertos momentos, en ciertas situaciones que ha vivido en su vida, no ha tenido conflicto con la conducta de Dios? Yo creo que todos. Yo te voy a confesar que en los más de 50 años que tengo sirviendo al Señor, hubo momentos que yo no entendía a Dios. No entendía por qué me estaba tratando de esa manera. Como tantas veces lo pude entender como padre y fui muy fortalecido y muy confirmado. En nuestras vidas va a haber un límite de crecimiento, un límite de madurez, un límite de utilidad como hijos de Dios, si nosotros no entendemos la paternidad. Se hace difícil ser maduros si no conocemos al Dios Padre. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, si no amamos a aquellos a quienes conocemos y hemos visto, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto? Eso nos puede ilustrar que si yo no puedo tener una buena relación con mi padre natural, con mi madre en lo natural, con mi hermano en lo natural, con mi vecino, con mi amigo, con mi compañero de trabajo, con mi hermano en la fe, si no puedo tener una buena relación por mi incapacidad emocional o por mi inmadurez espiritual o mi ignorancia, ¿cómo creen ustedes que voy a conocer a Dios?